y mi refugio. Eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca,
Amén. Entonces dice Salmos por el doctor Lucas, capítulo 1, del 1 al 5. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que habían escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se le apareció durante 40 días y le habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus benditas manos este tiempo, estos minutos que vamos a estar escudriñando tu palabra. Sé tú urgentemente, Señor, sé tú utilizando este siervo para hablar solamente lo que tú quieres que se mencione. Señor, te damos las gracias por tener este día domingo, el tiempo y la disposición para venir y aprender tu palabra, sabiendo que no ha sido por nosotros, sino por ti, Señor, que has puesto el querer como el hacer. Gracias, Padre. Oramos. Amén. ¿Qué es lo que hemos visto o ya hemos visto, que vimos la semana pasada? ¿Es Lucas quien escribe este libro? Sí, es el doctor Lucas, ya habíamos hablado de eso. Y que ya había escrito otro tratado. En su primer tratado, Lucas describe lo que Jesús hizo en la tierra. En su segundo tratado nos habla de lo que hizo Jesús en la tierra por medio del Espíritu Santo. Este dato es importante porque a veces quitamos del panorama o podemos quitar del panorama a Jesús, pero Jesús está en todo Hechos. Así que es Jesús haciendo una obra por medio del Espíritu Santo, pero ya fue al cielo. Entonces, el segundo tratado, llamados Hechos, que comúnmente nosotros lo ponemos como Hechos de los Apóstoles. De hecho, mi Biblia dice Hechos de los Apóstoles, pero realmente no trata mucho de los apóstoles, trata de Jesucristo y de lo que Él hizo por medio del Espíritu Santo. Así que sería los hechos y acción y obra de Jesús por medio del Espíritu Santo por el doctor Lucas. Si a alguien le gustó este título, y me imagino que ya cambió el título que tiene su Biblia. Yo no he cambiado porque a mí eso sí me da pena escribir, pero con un lápiz tal vez lo escriba. Entonces, su segundo tratado, llamado también Hechos de los Apóstoles, que Hechos significa acción, nos cuenta todo lo que el Espíritu Santo hizo y sigue haciendo después de que Cristo se fue al cielo. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo se fue al cielo? Preparar moradas allá. Ya saben, que todo se vea bonito y esté listo para allá, para nuestro mansión. ¿Era, no? Mansión. Sí, mansión. Bueno. Y esto nos lleva a un asunto impresionantemente importante. Es impresionante el tema que vamos a ver hoy, pero es más allá de lo extraordinario que es el tema, es impresionantemente importante. La promesa. Hoy llegamos a la promesa, pero no cualquier promesa. ¿Cuál es la promesa que estamos viendo aquí? La promesa del Espíritu Santo. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 4. Mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, lo que habíamos visto es que Jesús se tomó 40 días para enseñarles profundamente la palabra de Dios y lo conectada que estaba con el reino de Dios.
Usted ya puede responder qué es el reino de Dios. Yo ya puedo responder qué es el reino de Dios. Espero que usted responda o sepa responder qué es el reino de Dios. Si un niño, si su hijo, si alguien nuevo le dice, hermanita, ¿qué es el reino de Dios? Hermanito, ¿qué es el reino de Dios? Usted ya tiene que tener una idea de qué es el reino de Dios y explicarla claramente qué es el reino de Dios. Jesús se tomó 40 días para enseñar profundamente la palabra y concluir qué es el reino de Dios. Al finalizar su instrucción les había dado una promesa, o les había mencionado una promesa, y es aquí donde tenemos las primeras enseñanzas. Ni siquiera hemos empezado ya el texto y ya tenemos las primeras enseñanzas del mismo texto. Dice versículo 4, mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre de la cual ustedes oyeron de mí. Note dos cosas que hay aquí. Primero, esta promesa fue del Padre. Dato interesante. Esta promesa es del Padre. No es que Jesús vino y dijo, pues creo que voy a dar una promesa, la que se me ocurra. No, esta promesa es del Padre y lo menciona Jesús. Y lo segundo es que tal promesa lo escucharon del Hijo, o sea, de Jesús mismo. El Padre había prometido algo y el Hijo vino a darles esa promesa, a mencionarles esa promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho antes de que Jesús, yo diría desde el principio que se dio todo esto, mucho antes de que Jesús, que el Cristo estuviera aquí en la tierra, el Padre ya había prometido que enviaría el Espíritu Santo. Esto no es nada improvisado, esto ya estaba dicho. El Padre había prometido algo mucho antes de que Cristo viniera aquí en la tierra. Desde el principio de todo esto, pues el Padre, en su tremenda sabiduría, pues ya sabía que íbamos a necesitar al Espíritu Santo. Sabía lo que iba a pasar con Jesús, sabía lo que iba a pasar con la caída del hombre, así que íbamos a necesitar al final el Espíritu Santo. Y esa es la promesa por la cual Jesús les hablaba constantemente. Y hermanos, les hablaba constantemente, pero, como dice la palabra, ellos no entendían, dice. No entendían. Versículo 4, mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron, o sea, ya oyeron de mí esta promesa, así que no es algo nuevo, simplemente no la habían entendido. Versículo 5, como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, déjenme decirles algo con respecto al bautismo del Espíritu Santo y la relación que tiene con el agua. ¿Alguien había notado eso? Hay una relación entre el bautismo del Espíritu Santo y la relación que tenemos con el bautismo de agua. Hay una relación que está diciendo Jesús. Ya Jesús les había mencionado esto, y eso nos lleva al primer punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Por qué se nos fue enviado? ¿Por qué fue importante que viniera el Espíritu Santo? Ya Jesús había mencionado estas cosas y había conectado la idea del agua con el bautismo del Espíritu Santo. Yo recordaba esto y me ponía en la posición de los apóstoles, que Jesús ya les había hablado de esto y ellos no entendían. ¿Y saben qué? Yo tampoco entendí. No entendí hasta que estuve examinando Hechos. Y otra vez, volvemos al capítulo 3 y uno dice, pues como que no entendí, tenemos que regresar otra vez para ver si entiendo. Pero eso me pasó. Y tal vez le pase a usted con todo esto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? O sea, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Yo sé que hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo, pero hoy les traigo por lo menos 3 cosas que hace el Espíritu Santo y voy a mencionarlas, cada una de ellas con su respectivo texto bíblico y su respectiva explicación, tanto personal como teológica. El Espíritu Santo quita la sed. ¿Alguien ha estado sediento alguna vez? Ni sabe. Bueno, el Espíritu Santo quita la sed. Jesús le dijo esto a la mujer samaritana. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? ¿Qué es lo que le dijo? Bueno, ya estaba hablando del Espíritu Santo. Juan 4:13. Dice, Jesús le respondió, bueno, búsquelo.
Sonó la señora gallina. Búsquelo. Juan 4:13. Dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que fluya para vida eterna. Yo no lo había entendido, hermanos, pero estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo calma la sed de quien recibe la salvación. Y yo me hacía estas preguntas, pero también las hago a ustedes. ¿Acaso nuestras dudas no son saciadas cuando recibimos el Espíritu Santo? Claro que sí, calmó la sed. ¿O acaso nuestra vida no tiene un propósito y sentido con Cristo? El Espíritu Santo calma la sed. De hecho, si no tuviéramos a Cristo, nuestro propósito o nuestro sentido de la vida, pues no sería nada. No tendríamos un propósito en esta vida sin Cristo. Cristo calma la sed. El Espíritu Santo calma la sed. Ahora, ¿por qué una persona busca la felicidad en cosas materiales? ¿Alguien se preguntó eso? ¿Por qué nosotros buscamos la felicidad en cosas materiales? Tenemos sed. ¿O por qué alguien puede buscar, y escúcheme bien esto, por qué alguien puede buscar la felicidad en relaciones románticas? Porque tiene sed. Lo que Jesús nos dio es a alguien que calma la sed. Entonces pasamos de relaciones románticas a relaciones románticas porque tenemos sed, porque hay una sed en el ser humano. Pasamos de querer algo a querer algo. ¿Por qué? Porque tenemos sed. Porque la gente se acumula tantas cosas en este mundo sabiendo que las cosas de este mundo van a desaparecer, que uno va a morir y después, ¿qué será de esas cosas? Pero sigue llenándose, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sed. El Espíritu Santo calma la sed. Versículo 14, Juan 4, dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que fluya para vida eterna. Entonces el cristiano, como usted sabe, nosotros ya no vivimos para esta vida, vivimos para la vida eterna. Obviamente hay que trabajar y todo eso, pero ya las prioridades cambiaron. Nosotros ya vivimos para vida eterna. Recuerde esto, Hechos nos habla de lo que hizo Jesús en la tierra por medio del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Calma la sed. Más adelante en Juan 7, versículo 37, dice, en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso de pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, vengan a mí y beba. Aquí viene lo interesante. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Versículo 39, Jesús se refería ¿a quién? ¿A quién? Al Espíritu que recibirán los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Quién está hablando esto? ¿Quién está mencionando esto? Juan. ¿Y saben cuándo lo entendió? Adivinen. En los 40 días que Jesús les hablaba de las profundidades de la Escritura. Ahí lo entendió. Y después escribió esto. Nosotros todavía no lo habíamos entendido porque el Espíritu todavía no estaba. ¿Y por qué todavía no estaba? Porque Jesús todavía no había sido glorificado. Es Juan escribiendo porque había entendido las profundidades de la Escritura.
Y regresando un poquito a Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que fluya para vida eterna. Estaba hablando del Espíritu Santo. Y si esto lo llevamos al Antiguo Testamento, hermanos, ya entramos en cosas sumamente interesantes. Si esto lo llevamos al Antiguo Testamento, ¿por qué Cristo tenía que morir? ¿Era un capricho del Padre? ¿O solamente era porque alguien tenía que pagar el precio del pecado? ¿Por qué Cristo tenía que morir? Porque una sola vez, y ya voy a explicar esto, porque una sola vez la roca debía ser golpeada para que el agua brotara. Números 20. Vámonos a Números 20. Ya estamos entrando en temas sumamente profundos. Si quieren poder ir de Génesis para ir encontrando el libro. Les va a ser más fácil que ir de Apocalipsis. Números 20, versículo 7 dice, y el Señor habló con Moisés y le dijo, toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación y a la vista de todos ellos dígale a la peña, voy a enfatizar esto, dígale, háblele a la peña que les dé agua. ¿Qué tenían que hacer ellos? Decirle, peñita, date agüita. Eso tenían que hacer. Miren qué fácil. Tenían que acercarse y decir, peña, roca, dame agua. ¿Sí? A la vista de todos ellos, dígale a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahora, déjenme decirles algo. La roca no debía ser golpeada. ¿Pero qué pasó? Ay, Moisés. Moisés tenía que solo hablarle y decirle, peña, roquita, denme agüita. Ven qué fácil. Moisés tenía que solo hablarle para que brote, pero él golpeó la roca. Versículo 7. Y el Señor habló con Moisés y le dijo, toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación y a la vista de todos, dígale, subraya eso, dígale a la peña que les dé agua, ya. Así sacarás agua de la peña y les dará de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 10. Como Moisés era muy obediente, ¿no es cierto? Como nosotros, Moisés y Aarón reunieron a la congregación, que obedientes, delante de la peña, y Moisés le dijo, óigame ahora. ¿En qué momento le dijo, háblales a la congregación? Bueno, no sé. Óigame ahora, rebeldes, vean eso. Uy, atrevidos. ¿Acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces. No le bastó una, 2 veces. A que no sale agua le doy más duro. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, noten esto, santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Porque golpeó la piedra 2 veces. Déjenme decirles algo mucho más profundo que nos está diciendo aquí y tiene conexión con Cristo. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque dañó la imagen de Cristo. Cristo tenía que ser golpeado una sola vez, Él es la roca, y tenía que ser golpeado una sola vez. Así estaba escrito, pero Moisés dañó la imagen de Cristo y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. La roca tenía que ser golpeada una sola vez y no 2 veces.
que dice el versículo 12 de Números 20, pero el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no creyeron en mí y no me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Moisés dañó la imagen de Cristo. ¿Y cómo conectamos esto? Con Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré, ¿quién está? Es la roca, Él es la roca. No tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que fluya para vida eterna. La roca debía ser golpeada una sola vez. Pero Moisés dañó la imagen de Cristo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Está comprendido hasta aquí? Ahora, déjenme profundizar en el orden de los eventos que nos está narrando el doctor Lucas, que es bastante interesante también. Él nos dice que primero Jesús estuvo 40 días enseñándole las profundidades de las Escrituras y abriéndoles el entendimiento. Y al terminar los 40 días, al terminar su instrucción, les habló, recién les habló de la promesa. Ahora, ¿por qué se dieron este orden? ¿Por qué primero no les habló de la promesa y después sí les instruyó? ¿Por qué está dando este orden de eventos, Lucas? Hechos 1:3, perdón. Dice, después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten dudas, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Después de esto, y mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Un corte comercial, hermanos, vamos a estar viendo algunos textos, así que pido que tengamos pues toda la disposición para no desconectarnos, porque son demasiados textos, creo yo. Ahora, sigamos. ¿Por qué son importantes estos detalles? ¿Por qué el orden de los eventos son tan importantes? Porque por 40 días Jesús les estaba preparando para que pudieran recibir la promesa del Padre. Sin instrucción no hay preparación, y sin preparación tú no vas a poder recibir la promesa del Padre. ¿Sí me escuchó? Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Versículo 48. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pues ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos con poder. Luego los llevó de allí a Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue elevado en las alturas del cielo. Yo me imagino, hermanos, la escena, ¿no? Uno tranquilo orando con mi Señor y después, Señor. Me imagino la escena. Pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue elevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hay dos cosas que pasó con los discípulos y que nos habla el texto, y es que primero ellos tuvieron la instrucción de la palabra de Dios y luego recibieron el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Son dos cosas muy importantes. Otra traducción dice en Lucas 24:49, ahora quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún lado, rebeldes. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviaré. Ahora, mis hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto? Esas mismas cosas que sucedieron con los discípulos son las mismas cosas que deben suceder con nosotros. El propósito es distinto y de alguna manera en los próximos sermones voy a mencionar eso. El propósito es distinto. Cuando se manifestó el Espíritu de Dios en los apóstoles, el propósito era distinto, pero la finalidad era la misma.
ustedes van a ser mis testigos. Al final, esa era la finalidad. Pero cómo se manifestó el Espíritu de Dios ahí, el propósito era distinto. Dice 2 de Corintios 2:17, si quiere búsquelo, si no escúcheme. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Y esto nos lleva a la segunda acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la primera acción? El Espíritu Santo quita la sed. Hace una obra ahí que quita la sed y tiene que ver con esa fuente de agua viva que nunca va a dejar de estar ahí. El que beba de mí nunca va a tener sed, sino que de su cuerpo, de él, va a brotar agua de agua viva. Así que nunca vamos a dejar de tener sed. Y esa es la imagen que tenemos desde la misma ley, la imagen que tenemos en Moisés, ¿sí? El Espíritu de Dios calma la sed. Y la segunda acción que tenemos del Espíritu de Dios, que Lucas nos menciona, es que el Espíritu de Dios nos guía. Y aquí me voy a poner un poquito sentimental y emocional, hermanos, porque cuando lo escribía, me daba una rabia. No escribí así. Con rabia, con el teclado. Porque me daba una rabia, hermanos. Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pues ustedes lo conocen, porque permanecen con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ahora, déjenme decirles algo sobre este consolador. Tú puedes entristecer al Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no se va. Que es lo que nos dice Efesios 4:30, ¿no? Y en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios obraba, pero no permanecía. Así que la promesa del Espíritu es que no nos quedaremos huérfanos. No nos quedaremos solos. Esa es la promesa. Enviará a alguien más para que nosotros no nos quedaremos solos. Otra traducción del lenguaje actual, Juan 14:17 dice: Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir al Espíritu. Me gusta esta traducción. ¿Le gusta esta traducción a usted? Lo voy a leer de nuevo para que le guste más. Dice: Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Versículo 18, no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes por medio del Espíritu de Dios. Ahora, no solo no nos vamos a quedar solos, sino que, versículo 26, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Voy a repetir esto porque aquí vino mi frustración conmigo mismo. Y cómo nosotros vemos al Espíritu Santo, ¿no? Los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ahora, ¿no les parece esto maravilloso? En Espíritu Santo lo tenemos todo, pero hay algo interesante aquí. No solo no nos vamos a quedar solos, sino que el Espíritu de Dios nos enseñará todas las cosas. Esto me parece maravilloso. Pero déjenme enfatizar algo en cuanto a este versículo 26. Hermanos, esto nos enseña
a que el estudio de la palabra va juntamente con el poder del Espíritu Santo. Voy a mencionar esto para ver si se queda grabado en nuestro corazón. El estudio de la palabra va juntamente con el Espíritu Santo o con el poder del Espíritu Santo. Uno no puede estar sin el otro. Pues, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no tenemos nada que recordar? ¿Dónde vino la frustración en mí? Porque nosotros hemos utilizado la palabra del poder del Espíritu Santo o el Espíritu Santo para justificar algo que nosotros no hacemos, y es el estudio y la preparación de la palabra. Yo había mencionado esto hace algunos minutos, pero ¿saben cuánto yo me demoro haciendo una predicación? 15 días. O sea, la predicación de la siguiente semana yo ya la estuve trabajando. 15 días, lo cual es muy poco porque un profesor, un doctor en la Biblia decía que a él se tardaba un mes. Y yo decía, Señor, si un doctor en la Biblia se tarda un mes, ¿cuánto me tardaré yo? Bueno, resultó 15 días. No que soy más inteligente, hermano, sino que creo que no profundizo tanto. Pero me tardó 15 días. Con esto quitamos la idea de que no tenemos que prepararnos para el servicio, para ministrar, para, no sé, para guiar. Entonces uno viene, como el Espíritu me lleva, entonces me dejo guiar por el Espíritu. ¿Qué te va a enseñar o qué te va a recordar el Espíritu si tú no aprendes nada? A ver, ¿qué te recuerda? Lo único que te puede recordar es que no sabes nada de la palabra. Nada. Es lo único que te va a recordar. El estudio de la palabra, la preparación, va juntamente con el poder del Espíritu Santo. ¿O no vemos eso en Pedro? Que después Pedro se levantó y dijo, miren, es el profeta Joel que ha dicho esto. Pero Elías estuvo preparándose. ¿Y creen que en esos días no estuvieron haciendo nada? Yo supongo que estaban discutiendo y hablando sobre lo que habían aprendido, y en 10 días vino el Espíritu Santo y Pedro vino y se levantó y dijo, ya me acuerdo de Joel, así que voy a mencionar a Joel, pero lo dijo con poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le recordó eso. ¿Qué te va a recordar a ti si no te preparas? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si usted pudiera ser un predicador, esa idea del Espíritu de Dios terminara diciendo, pues, no me voy a preparar el día sábado, voy a orarle a Dios y que Él me diga lo que tengo que decir. Y cojo un texto bíblico el día domingo y digo, voy a hablar, no sé, ¿de qué salió? Del arca de Noé. Y hermanos, ustedes son los animalitos del arca de Noé. Vienen de 2 en 2. Y si no vienen de 2 en 2, hermanos, usted no entra, porque el Espíritu de Dios me reveló. Qué bonito es ver que vengan de 2 en 2. ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién te dijo a ti que el Espíritu de Dios obra de esa manera? Si es oración y te llenas del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te guía, Él te recuerda lo que tú ya estudiaste. Pero ¿qué te va a recordar si no estudiaste nada? Si no te preparaste. ¿Qué te va a decir? Nada. Puede ser otro espíritu, hermanos, pero no el Espíritu de Dios. Porque juntamente con la preparación viene el poder del Espíritu de Dios. Y eso lo vemos en los apóstoles. Yo hacía énfasis la semana pasada, es Pedro hablando de Joel. Pero él se preparó y tenía el Espíritu, el poder del Espíritu de Dios. Uno no puede estar sin el otro. Pues, ¿qué nos va a recordar el Espíritu si no tenemos nada que recordar? Nada.
Y venimos sin prepararnos, venimos sin estudiar la palabra de Dios, sin repasar, sin nada. A ver lo que el Espíritu de Dios nos dice, ¿no? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que el Espíritu de Dios obra de esa manera? ¿Quién te dijo? Juan 14:26 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo ya les he dicho. Preparación y poder de Dios. Así que, iglesia, cuidado con la pereza. Eso no es dependencia del Espíritu de Dios, eso es pereza. Y yo me frustraba porque pereza. ¿Y cuál es la excusa? El Espíritu de Dios es el que me guía y me va a decir todo lo que tengo que decir. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Pereza, eso es lo que es, pereza. Y los que están pendientes de las cosas de este mundo, como ya hemos visto, no recibirán el Espíritu de Dios, porque estás pendiente en las cosas de este mundo. Es que no tuve tiempo para prepararme, es que tuve cosas que hacer, entonces no me preparé. Pero el sábado sí me dedicaré unos 10 minutos a hablarle al Espíritu de Dios para que me llene de conocimiento, para que el día domingo yo pueda servirles a ustedes. Imagínense en qué clase de predicador parece. ¿Quién te dijo que el Espíritu de Dios obra de esa manera? Cuidado con la pereza. Cuidado con pensar que venir y aprender de la palabra de Dios no es importante. ¿Qué te va a recordar el Espíritu de Dios si no vienes? Cuidado con pensar que no escudriñar la palabra de Dios no va a afectar tu vida espiritual. Hermanos, créanme, afecta. ¿Y saben dónde se ve eso? En tu diario vivir, ahí se ve. Cómo tú respondes, cómo tú obras, cómo tú ministras, ahí se ve. Cuando no escudriñas la palabra de Dios, como dice la Escritura, no como a ti te gusta. Escudriñar es cavar, buscar, abrir tu entendimiento, que para eso es. Y el Espíritu de Dios está ahí para hacerte conocer las cosas. Pero ¿qué te va a recordar el Espíritu de Dios si no tienes nada que recordar? Iglesia, cuidado con la pereza. Cuidado con la pereza. Juan 14:26, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les había dicho. Un pastor dijo esto: la gente quiere entender la Biblia sin leerla. Es imposible. Imposible. Y ahí estás dando comentarios acerca de lo que tú piensas que significa. La gente quiere entender la Biblia sin leerla. Es imposible. Imposible. De hecho, ¿cómo puedes dar testimonio de Jesús si no lo conoces? No lo conoces. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré del Padre, Él les dará testimonio acerca de mí. O sea, Él les hablará de mí. Ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. ¿Qué quiere decir este texto? Que ¿quién de ustedes ha conocido a Jesús? A ver, hermanos, ¿quién conoció de ustedes a Jesús? Cara a cara, así. El Señor se me presentó en un sueño y le vieron y le tocaron. ¿Alguien ha visto eso? Nadie de aquí hemos conocido a Jesús. Nadie. Cara a cara, no. Pero el Espíritu de Dios nos enseña quién era Él. ¿Por qué medio? A ver. ¿Por qué medio? Por medio de su palabra. Será por medio de Facebook. A menos de que sea un estudio bíblico, ¿no? Pero ni eso, mis hermanos, porque solo estás recibiendo algo que alguien dijo, pero tú mismo no lo estás viviendo. Por medio de la palabra. Juan 14:26, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo
les he dicho. El Espíritu es quien nos lleva a tener un encuentro personal con Cristo. Y el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Ahora, tómese un tiempo para meditar en esto que acabo de decir. El Espíritu es quien nos lleva a tener un encuentro personal con Cristo. Y el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Tómese un tiempo para comprender esta frase. ¿Qué les dice esta frase? Bueno, ¿saben lo que me dice a mí? Que el encuentro es personal. Eso es lo que me dice. Que no es algo que alguien te cuenta, ¿no? Ni siquiera yo te puedo contar. Tú tienes que vivirlo. Tú tienes que conocerlo. Y eso sucede por medio del Espíritu Santo y la Escritura. Cuando escudriñas y dependes del Espíritu Santo, Él te enseña. Y cuando estés fuera, Él te recuerda. Pero esto es un encuentro personal. Hermanos, ni yo mismo puedo mencionar esto, porque usted lo tiene que vivir. Esto es un encuentro personal. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo lo he dicho. Juan 14:26. Aquel que conoce a Jesús y conoce las Escrituras da testimonio de Él. Y en ese momento nosotros vamos a saber que tenemos el poder de Dios. Miren a Pedro otra vez, conociendo la Escritura con el poder de Dios. Y tenemos poder del cielo. Volviendo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén. Es decir, hablarán de mí. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿sabe lo que dice esto? Que esto no es una experiencia circense. Que la llenura del Espíritu Santo, que la venida del Espíritu Santo no es una experiencia circense. Usted no va a salir volando. Usted no va a levitar. Que usted no se va a revolcar. ¿Qué va a pasar cuando el Espíritu Santo venga sobre usted? A ver, ¿qué dice? Cuénteme. ¿Que va a volar, dice? Que se va a desmayar, dice. Vamos a dar testimonio de Él. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, nosotros vamos a dar testimonio de Él. Ese es el poder del Espíritu Santo, que damos testimonio de Él. Así que esta no es una experiencia circense, no es algo que implica alboroto ni nada, sino que vamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra, para menciones así prácticas, en mi casa, a mi vecino, a mi barrio, a mi ciudad, a mi país. Así va la cosa. Pero ¿de dónde viene este? Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Vamos a dar testimonio. No es una experiencia circense, no es algo que salga de lo escandaloso, ¿no? El Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros para que nosotros demos testimonio de Cristo. Y uno puede decir, es que no sé qué decir. Bueno, dile al Espíritu Santo que te enseñe qué decir. Y Él lo hará. Versículo 8, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Para tenerlo en claro, hermanos, no todos están llamados para predicar, pero sí todos estamos llamados para ser testigos de Cristo. Algunos predican con las manos, otros predican con la boca, pero todos somos testigos
del Espíritu, de Jesús por medio del Espíritu Santo. Y eso se nota en muchísimas cosas muy, muy prácticas. Por eso les decía, a mí me frustraba ahí con el teclado. Porque ¿saben qué? La preparación. Preparación. Que tú no te prepares para servir, da testimonio y no precisamente de Cristo. Y yo decía, incluso para barrer uno se tendría que preparar, ¿no? Para barrer. Tengo que ir a barrer, entonces me voy a preparar. ¿Para qué? Para cuando venga a barrer y no encuentre a nadie, pueda decirle, Señor, muchísimas gracias porque me has dado la oportunidad de servirte más tiempo. Y no decir, Señor, llévate ese hermano. Llévate. Tú sabes, Señor, que tengo el tiempo limitado para ti, entonces voy a barrer solo una partecita y la otra persona que viene tarde, entonces tendrá que barrer esa partecita. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y empiezas a barrer tu partecita. Hasta para barrer uno tiene que prepararse. Imagínense para otras cosas. Y me frustraba yo porque, no sé, qué mal testimonio damos. Qué mal testimonio. Pensamos que todo esto es natural y cuando toca hacer las cosas, pues revelamos otro tipo de situación. Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Sí está llegando, ¿verdad? Así es. Así es. Ahora, fijémonos en algo importante que dijo Jesús. Jesús dijo en Juan 16:7. Juan 16:7 dice, pero les digo la verdad. O en otras palabras, les soy sincero. Les conviene que yo me vaya. Parafraseando, les conviene que yo muera. Les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y esto nos lleva al tercer punto. El Espíritu transforma. No cambia, transforma, que es algo mucho más profundo. Hermanos, mientras Jesús estaba en la tierra, el Espíritu Santo estaba con Jesús, pero solo con Jesús. Cuando Cristo se fue, en palabras poéticas, el agua de la roca se derramó para todo aquel que tenía sed. Versículo 7, Juan 16, dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando estaba con Jesús, el Espíritu de Dios, el mismo cuerpo, hermanos, estaba limitado a su área geográfica, ¿no es cierto? El mismo cuerpo de Jesús. Pero cuando Él se fue, el Espíritu ya pues bajó a todo el mundo y vayan y sean mis testigos en todo. Porque ahí está el Espíritu de Dios. Es que les conviene que yo me vaya. Imagínense decir esto a los discípulos. Les conviene que yo me vaya. No sé, imagínense que yo fuera un pastor muy querido. Imagínense.
que me quisieran mucho, imagínense, solo imagínense. Y después en un mensaje les digo, hermanos, les conviene que yo me vaya. Y ahí va el llanto, pero imagínense, yo sé que no va a pasar, pero imagínense el llanto, y ¿por qué no me dejes? Cosas así, pero imagínense, ¿no? Es lo que estaba pasando con Jesús. Pero Jesús les dice, lo soy sincero, ustedes necesitan el Espíritu de Dios, les conviene que yo me vaya. Versículo 9, versículo 8, voy a leerlo desde ahí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creyeron en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cuál será este príncipe? Ese ser. Bueno, ese ser. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedo sobrellevar. Esto dijo Juan, o sea, eso está describiendo, narrando Juan después de haber entendido las Escrituras, lo cual me parece maravilloso. Usted creo que no va a volver a leer los evangelios después de haber leído Hechos, porque la idea cambia totalmente, ¿no? Pero, esto lo está diciendo Juan, pero a nosotros que se nos fue dado el Espíritu de Dios, ahora todas las cosas los podemos entender. Qué maravilloso, ¿no? Ellos no lo podían entender y tampoco les había podido hablar porque todavía no se había cumplido, pero a nosotros, hermanos, a nosotros en este tiempo ya lo sabemos, lo cual es maravilloso. Mis hermanos, claro que nos convenía que el Espíritu de Dios viniera, porque ¿quién nos convence del pecado? El Espíritu. ¿Quién nos enseña? El Espíritu. ¿Quién nos hace hijos de Dios o nos sella? El Espíritu. ¿Quién nos da poder para ser testigos? El Espíritu. ¿Quién nos selló con la promesa que es la garantía de nuestra herencia? El Espíritu. ¿Quién es el que te abre el entendimiento para que entiendas las profundidades de la Escritura? El Espíritu. Así que nos conviene, o nos convenía que el Espíritu venga. Y por si acaso, para mencionar esto, a ti te conviene que tú tengas el Espíritu. Si no lo tienes, te conviene que tengas el Espíritu. Hechos 1:5 dice, como saben, Juan bautizó con el agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu. Y recién, yo me imaginaba, recién ahí Juan entendió y dijo, ya nos dijo esto. Y por fin lo entiendo. Porque antes les había dicho, es bueno que yo me vaya. Les conviene a ustedes. Y aquí viene la pregunta. ¿Acaso no fue suficiente el bautismo en agua? ¿O acaso no es suficiente el bautismo en agua? ¿Para qué tanto eso del Espíritu que venga ahí? ¿No es suficiente el Espíritu de agua o es suficiente? Hermanos, ¿de qué te sirve un bautismo de agua si no está el Espíritu? ¿De qué te sirvió? ¿Han conocido gente que se bautizó y nada de nada? ¿De qué te sirvió? A ver, ¿de qué te sirvió haber bautizado en agua si no estuvo el Espíritu? El bautismo en agua es un acto físico, externo, pero el bautismo en el Espíritu es un acto interno y transformador. ¿De qué te sirvió? No es que por obediencia, sí, pero ¿de qué te sirvió? Al final, te bautizaste y nada. No hubo el Espíritu ahí. Y esto es lo que dijo Pedro con respecto al bautismo. Hechos 2, versículo 16. Tengo que repetirlo, mis hermanos, pero hay que entender que después de haber sido abierto el entendimiento, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, este es el nuevo Pedro, renovado, hablando de esta forma. Y él habla del bautismo de esta manera. ¿Se acuerdan cuando tenía que lavar los pies Pedro y dijo, no lavó?
Y luego utilizó eso Jesús para enseñarles, y Él les lava los pies, ¿no? Les lava los pies. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿por qué me vas a lavar los pies? Y después Él le explica y dijo, entonces lávame 2 veces. Bueno, este es Pedro hablando al respecto del bautismo. Hechos 2, versículo 16. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Joel 2, 28. Tomando en cuenta a Pedro, ¿quién fue quien hizo una obra en Pedro tan profunda que no regresó a ser un pescador? El Espíritu. El bautismo del Espíritu. Bautizado, sellado con el Espíritu. Y no volvió a ser la misma persona, no volvió a ser el mismo Pedro. ¿Y saben cómo uno se da cuenta? Por la transformación. ¿Ven el cambio increíble de Pedro? Transformación profunda en Pedro. Ahí se da uno cuenta. ¿Saben que nosotros los cristianos pasamos tantos años sin ver transformación? Y creemos que como ya creímos, ya todo está hecho. Y pasamos tantos años cayendo en las mismas cosas. A veces uno espera que hermanos ya de tantos años respondan a las cosas de diferente manera. Pero sigues en lo mismo. No hay transformación. No hay transformación. Y ves a Pedro aquí con una transformación impresionante. Pero no pasa lo mismo con nosotros. ¿Quién hará una obra tan profunda en nosotros que no volveremos a ser igual? El Espíritu de Dios. El agua de la roca se derramó para que todo aquel que tenga sed la pudiera beber. Por eso nos convenía que el Espíritu venga a nosotros. ¿Por qué? Porque ese Espíritu transforma desde el interior y hace un cambio impresionante en nosotros. Las 3 cosas más grandes que hace el Espíritu Santo. Yo sé que hace muchísimas cosas más, pero igual, no me alcanzaría la vida para hablarles de todas esas cosas. Las 3 cosas que hemos hablado aquí: el Espíritu te quita la sed, el Espíritu te guía, el Espíritu te transforma. Pero déjenme repetir algo que mencioné. Hubo 2 cosas que los discípulos de Jesús experimentaron: la instrucción de Jesús para que se abriera el entendimiento y la venida del Espíritu para darles poder. La primera, la instrucción de Jesús para abrir el entendimiento, ya lo estamos haciendo con el estudio profundo de la palabra. Ya lo estamos haciendo. Por eso es importante que usted haga todo lo posible para no perderse en ninguna predicación, porque es parte de la instrucción. Así que haga todo el esfuerzo mental, incluso para que no se le pase nada. En toda esta serie haga el esfuerzo mental. Hay cosas complicadas que vamos a ver, pero haga todo el esfuerzo mental para no perderse nada de eso, porque es parte de la instrucción de Jesús para abrir nuestro entendimiento. ¿Qué nos va a recordar el Espíritu de Dios si no aprendimos nada? ¿Qué nos va a recordar el Espíritu de Dios si nos dormimos en la predicación? A ver, ¿qué te va a recordar? Nada. Lo que soñaste. ¿Y qué soñaste? Nada. Porque ni eso te acuerdas. Entonces, ¿qué te va a enseñar? Entonces, hay que hacer un esfuerzo mental supremo para no perderse ningún detalle de la predicación, para abrir nuestro entendimiento. Pero la segunda no es algo que se pueda dar solo escuchando. Yo no les puedo dar eso. A usted le va a ser necesario aceptar en su vida al Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Esto es como el bautismo, ¿no? ¿De qué te sirve el bautismo de agua si no está el Espíritu? ¿De qué te sirve escuchar, venir a la predicación si no está el Espíritu? ¿De qué te sirvió? De nada. ¿De qué te sirve estudiar las Escrituras si el Espíritu no te quita la sed?
¿De qué te sirve estudiar las Escrituras si el Espíritu no te guía? ¿De qué te sirve estudiar las Escrituras si el Espíritu no te transforma? ¿De qué te sirvió? A ver, hermanos, ¿de qué nos sirve si no hay el Espíritu? ¿De qué nos sirve, hermanos, si seguimos respondiendo de la misma manera? ¿De qué nos sirve? Tenemos conocimiento y a veces ese conocimiento se pierde, ¿no? Y como no está el Espíritu ahí actuando, entonces, ¿qué te va a recordar? Te recuerda lo que te hizo el hermano y te frustras y te molestas, ¿no? Ay, ese hermanito, como me dijo. De eso te recuerda. Pero no lo que dice la Escritura, que es perdona. Ay, no me estés diciendo nada, Espíritu de Dios. Ahorita estoy frustrado y cansado. Ya me hiciste recordar, ¿no? El Espíritu. Hermanos, nos conviene que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida. Porque nos recuerda, ya hemos visto perdón, ya hemos visto cómo actuar, ya hemos visto cómo servir. Ya hemos visto esto. Falta el Espíritu, que te recuerda y te enseña y te guía y te transforma y te quita la sed. Ya hemos visto eso. Ya hemos visto. Y por si acaso, joven, todavía no, soltero, ya hemos visto incluso lo del yugo desigual. Ya hemos visto. El tema del matrimonio, el tema del noviazgo, ya lo hemos visto. Pero ¿sabes qué? Te falta el Espíritu. Te falta el Espíritu. Efesios 1:13 dice: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, solo que los lleva, no dice que les arrastra de los pelos y dice ya eres salvo. No, los lleva nomás. Y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dos cosas que están sucediendo aquí. Escuchar la palabra de verdad que viene del mismo Espíritu. Recuerden que de eso es una de las acciones del Espíritu, que va a hablar, que nos va a enseñar la verdad, que es el Evangelio, o sea, que es la palabra, que es nuestra Biblia, que nos lleva a la salvación. Y luego de haber creído, y eso pasa en lo interno, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces, dos cosas que dependen de usted: ser parte de la instrucción de Jesús para que se abra su entendimiento. Eso depende de usted, porque yo no le voy a obligar a que venga, ni que estudie la palabra de Dios en su casa, ni que se prepare, ni que se instruya para lo que tenga que hacer. O sea, no le voy a obligar a eso, a menos que tenga que ver con mi autoridad. Ahí sí, pero igual, no lo obligo. Y lo segundo es recibir el don del Espíritu Santo para que gobierne su vida. Eso tampoco depende de mí como predicador, eso depende de usted. Si usted quiere recibir el Espíritu de Dios, recíbalo y que gobierne su vida. Y que le recuerde todas las cosas que hemos aprendido, todas las cosas que Él nos ha enseñado. El regalo está ahí, pero depende de usted si usted lo quiere. Pero de algo sí les advierto, y voy a ser muy serio en esto. Si usted decide aceptar este regalo, debe prepararse para la mejor vida que pueda tener. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos quita la sed, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos transforma. ¿Quién va a hacer una obra tan profunda en nosotros que no vamos a volver a ser iguales? El Espíritu. Así que prepárese para la mejor vida. El agua de la roca se derramó para que todo aquel que tenga sed pueda beber. Así que acérquese al agua y beba esa agua.